distinguida académica, la maestra Tania Delgado. Destacada profesional y docente universitaria. La maestra Velázquez cuenta con títulos académicos. Es egresada de la licenciatura de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Panamá. Especialista en docencia universitaria y derecho público. Maestra en estudios criminológicos en la Universidad de Panamá. Maestría en Derecho Penal en ULACI. Maestría en Ciencia de la Salud y Seguridad Ocupacional en UDELAS. Y cuenta con un diplomado en métodos alternos, solución de conflictos, derecho administrativo, justicia restaurativa, reforma del proceso civil en Panamá y actividad probatoria en el proceso civil en Panamá. Ha tenido experiencia laboral como asesora legal de la Gobernación de Colón, abogada en el Centro Penitenciario Nueva Esperanza y Centro Femenino de Rehabilitación. Fue jefa regional de la Defensoría del Pueblo en Colón y es abogada del Centro de Asistencia Legal Popular, CEAL, en el programa para refugiados del Consejo Noruego. Su experiencia como docente fue docente en ISAIS, Universidad UNEDEPA. Fue docente de la Universidad Tecnológica de Panamá. Actualmente es docente de la Universidad Especializada de las Américas y docente universitaria en el Centro Regional Universitario de Colón. Con ustedes es para mí un placer presentar a nuestra distinguida profesora Tania Velázquez. Gracias, buenos días. En principio, mi saludo a la coordinadora, la profesora María Espada, quien atinadamente organizó este evento y lleva nuestra facultad. Al grupo de estudiantes que sé que han puesto un gran esfuerzo en la elaboración de este evento y que el mismo sea de provecho para todos y todas ustedes. Nos corresponde en el día de hoy compartir con ustedes el tema de la historia de los derechos humanos. En principio, vamos a ver entonces qué son derechos humanos. ¿Qué son derechos humanos? Ok, lo que pasa es que el micrófono me traiciona. ¿Qué son derechos humanos? ¿Y por qué son importantes los derechos humanos? Decía nuestra compañera Mayra, porque es nuestra futura colega, ¿verdad? Nuestra compañera Mayra decía que los derechos humanos son inherentes a la condición de persona. Esta condición de derechos humanos, o lo que se entiende que es la definición de derechos humanos, ¿creen ustedes que ha sido así a lo largo de la historia? ¿Se ha considerado que todas y todos nosotros tenemos los mismos derechos en vista de nuestra condición de persona humana? Eso lo vamos a resolver en nuestra exposición. Entonces, ¿cuál es la importancia? La importancia de nuestro tema del derecho humano está fundamentada en que en gran parte garantiza, por una parte, lo que es la dignidad, la justicia y obviamente el reconocimiento de los derechos humanos. Tenemos que estar claros que no dependen de los estados, ni en el estado monárquico, ni en los estados que surgieron posteriormente a nivel de la historia, han dependido entonces del carácter que le da el Estado a nivel de la legislación. Simplemente tenemos derechos humanos porque somos personas humanas y en nuestra exposición vamos a ver entonces cuál ha sido la evolución histórica de dicho concepto. En la Edad Antigua, nos vamos a Mesopotamia, ¿verdad? Vamos a iniciar entonces hablando sobre lo que era el Código de Hammurabi. Todos y todas ustedes como estudiantes de Derecho me imagino que han escuchado del Código de Hammurabi. Pero ¿qué sabemos del Código de Hammurabi? Simple y llanamente nos dice ojo por ojo, diente por diente, justicia
retributiva. Pero miren que, revisando entonces los materiales históricos, en realidad las leyes de la había 282 leyes. Y dentro de esas leyes estaba incluso una que se refería al constructor y decía: si por la mala construcción de una vivienda, esta vivienda se hunde y resulta la muerte del propietario de la vivienda, entonces ejecutaba al constructor. Imagínense que hoy día nosotros tuviéramos esos niveles de responsabilidad sobre los albañiles, los ingenieros, los arquitectos, ¿verdad? Entonces pareciera que es un poquito excesivo para nuestro tiempo pensar de esa manera. Pero imagínense que adicionalmente a que se diera ese tipo de situación, en el hundimiento de la vivienda también falleciera uno de los hijos del dueño de la casa. Entonces, en ese caso, también se ejecutaba al hijo del constructor. Para que veamos entonces en sus máximas expresiones lo que era justicia retributiva. Pero miren que en realidad no solamente tenía normas penales, sino también normas civiles y contenía también normas comerciales, porque obviamente este contrato de construcción tenía entonces ciertos niveles que hoy día conocemos como el derecho comercial. Si nos vamos a Grecia, en Grecia, recuerden que solo los varones mayores de 18 años tenían derechos políticos y decidían entonces la vida de la polis. En realidad, no es que no exista referencias históricas sobre otras ciudades, pero realmente la mayor parte se refiere entonces a la ciudad de Atenas. Entonces, en Atenas las mujeres y los extranjeros residentes realmente no tenían ningún tipo de decisión sobre la vida de la polis. Entonces, el Demos, que era considerado los ciudadanos mayores de 18 años, que eran los que, por eso se llama democracia, de ahí surge el término de democracia, entonces eran quienes en un momento dado ejercían todo lo que eran los derechos políticos y decidían sobre los derechos civiles de las personas que vivían en las ciudades que vivieran. Por último, Roma. En Roma estaba lo que era el derecho civil, que era el jus gentium, el derecho de civiles, que era lo que prácticamente era el antecedente de lo que vivía en nuestro derecho civil, y por último, entonces estaba en lo que eran los extranjeros, que se consideraba que ni los extranjeros ni los esclavos al inicio del imperio tenían derecho para decidir o ciertas prerrogativas que sí se le concedía entonces a los ciudadanos romanos. Las personas que hoy día conocemos como con discapacidad, entonces en el derecho romano eran considerados en realidad como que no se tenía derecho, o sea, no eran personas. Y los esclavos a su vez eran considerados res. ¿Qué significaba res? Cosas. Entonces los esclavos eran cosas. Para que estemos claros que si bien es cierto, todo el tiempo ha existido el ser humano, no todo el tiempo se le ha reconocido entonces esos derechos de personas. Las mujeres, los niños, los extranjeros, las personas con discapacidad, entonces siempre experimentaron algún tipo de limitación en cuanto a lo que era el reconocimiento de sus derechos. Miren que hoy día todavía estamos hablando sobre la posibilidad de que la mujer tenga igualdad en cuanto a lo que es el acceso a la política, la igualdad en cuanto a lo que es el igual salario, igual trabajo, ¿verdad? También lo estamos hablando actualmente, miren que todas estas situaciones en realidad no son nuevas. La siguiente. Entonces llegamos a la Edad Media. En la Edad Media nosotros tenemos lo que es el aporte del cristianismo y del islamismo. O sea, ¿cuál es la influencia entonces de estas dos religiones? En el cristianismo se plantea que todos somos hijos de Dios. Y como hijos de Dios
somos iguales, tanto en dignidad como en derechos, ¿verdad? Todos debemos respetarnos, entonces, dice el cristianismo. Y se nos da una serie de mandamientos que debemos seguir para poder convivir en colectividad, obviamente bajo el respeto de la dignidad humana. En el islamismo entonces encontramos algunos aspectos sobre lo que es la compasión también, la caridad y el respeto a la dignidad humana. En la Carta Magna de 1215 se reconoce entonces un límite obligado al rey. ¿Qué se le reconoce entonces? Que él no puede establecer nacionalmente impuestos, ni puede entonces realizar confiscación de tierra. Y esto no fue en realidad algo aceptado por el rey de forma voluntaria. Fue una lucha, ese acuerdo que se le impone entonces al rey para que él pueda aceptar que todos los ciudadanos tienen derecho entonces a la propiedad y que es injusto que se confisquen los bienes o se establezcan impuestos irracionales. Si nosotros vemos nuestra constitución política actualmente prohíbe lo que es la confiscación de bienes y mire de dónde data entonces esa prohibición, de 1215. Lo tenemos ya en la Carta Magna que establecía esta limitaciones entonces a lo que consideramos hoy día lo que es el abuso del poder. O sea, tener un poder ilimitado por parte de los gobernantes que les permitía en su momento, y en este caso a la monarquía, poder disponer entonces de los bienes que eran entonces de los ciudadanos. En el federalismo nosotros encontramos entonces en cuanto a lo que es derechos humanos una contraposición. ¿Por qué? Porque el señor feudal tenía entonces una serie de derechos y simplemente le daba una serie de garantías a quienes en su momento eran los vasallos. No podemos considerar entonces que eso podía ser una manifestación de derechos humanos porque efectivamente establecía limitaciones a lo que se consideraba en su momento era el derecho de propiedad sobre los bienes que estaban en manos entonces del señor feudal. Por su parte, Santo Tomás de Aquino establece algo que representa un hito importante en cuanto a lo que son los derechos humanos, porque al esbozar la teoría del derecho natural y establecer la razón y la dignidad humana como base del derecho, entonces nos da lo que posteriormente se podrá desarrollar como los derechos humanos. En cuanto a lo que es el humanismo y el renacimiento, tenemos lo que es la recuperación de la idea de dignidad del ser humano y el papel de Erasmo de Rotterdam, Francisco de Vitoria, en cuanto a lo que son los derechos de los pueblos originarios de América. Entonces se inicia lo que son los primeros debates sobre esclavitud y libertad. Durante la Ilustración y filosofía moderna, tenemos autores que debemos resaltar, como John Locke, Rousseau, Montesquieu, y lo que es la crítica al absolutismo. En realidad, recordemos que en la historia existió lo que se llamaban las monarquías absolutas. Entonces, los filósofos empezaron a realizar planteamientos sobre lo que se consideraba debía ser el rol o el papel del gobierno. Entonces, por ejemplo, Locke dice que el gobierno debe tener poderes separados. Y estas ideas, entonces, influyen sobre lo que fue la conformación de los Estados Unidos. Por su parte, Montesquieu, por la conocida mal llamada teoría de la separación de los poderes, porque en realidad el Estado es uno solo, el poder público, como dice nuestra Constitución, entonces emana del pueblo, y es el pueblo en un momento dado quien debería ser el beneficiado de todas las acciones que realizan entonces los gobiernos en nombre del Estado. Asimismo, recordamos cuáles son los elementos del Estado y resulta ser que la población es uno de los elementos del Estado y por ende
también debe ser parte de las decisiones que afectan a la colectividad. Por su parte, Rousseau nos hace un planteamiento sumamente interesante y todos recordamos el llamado contrato social. En realidad, ¿qué es el contrato social? El contrato social en realidad es la expresión de la voluntad general. Esa voluntad general, señala Rousseau, no se equivoca. ¿Por qué no se equivoca? Simple y sencillamente porque esa voluntad general debe expresar entonces las necesidades de la colectividad y por ende va a tratar de hacer todo lo posible por garantizar entonces el bienestar común. Por ende, esta voluntad siempre va a ser entonces de forma positiva para la colectividad. Él dice, bueno, existe desigualdad. ¿Pero qué propone? Garantizar que no haya exceso a lo que es la desigualdad, o sea, minimizar los efectos de la desigualdad. Entonces, estos tres actores formulan lo que son las críticas al absolutismo. En cuanto a lo que son las revoluciones del siglo XVIII, tenemos la Declaración de Independencia de los Estados Unidos de 1776, que se refiere a derechos inalienables. O sea, nosotros no podemos traspasarlos, no podemos renunciar a ellos de ninguna manera. Entonces, se establece también en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, que sirve de preámbulo a la Constitución francesa de 1791. Solo son 17 artículos y estos 17 artículos son fundamentales en materia de derechos humanos. Y entonces es un documento de derechos humanos que adopta la primera etapa de la Revolución Francesa, de 1789 a 1799. En cuanto a lo que es la universalización de la libertad y de la igualdad, debemos recordar entonces que en la Revolución Francesa se plantea que los principios fundamentales que todos recordamos, la libertad, la igualdad y la fraternidad. Una revolución que no contemplamos ahí en la transparencia anterior es la revolución industrial, pero esa revolución industrial no podemos dejarla por fuera. ¿Por qué? Porque la revolución industrial, en principio, no es una sola revolución industrial. Las revoluciones industriales tienen que ver con el tema de las condiciones de trabajo, condiciones insalubres, las condiciones de riesgo para las personas en el trabajo, las jornadas laborales extendidas e incluso la inclusión de mujeres y niños en jornadas que se consideraba, o el trabajo se consideraba que eran peligrosos para sus condiciones. Miren que actualmente nosotros en el Código de Trabajo tenemos una limitación en cuanto a los trabajos peligrosos por parte de menores de edad. Para que veamos la relación histórica entonces entre la legislación actual que nosotros tenemos y los aspectos históricos. Aquí en el siglo XIX entonces tenemos lo que es la abolición de la esclavitud, los movimientos obreros y los derechos laborales, de los cuales estuvimos hablando hace un ratito, y los primeros feminismos, Mary Wollstonecraft, en cuanto a lo que es el sufragio femenino. Recuerden que habíamos dicho que las mujeres inicialmente no tenían ningún tipo de injerencia sobre lo que eran las decisiones de la sociedad. Y hoy día la mujer trabaja, la mujer estudia, muchas veces, bueno, las condiciones que tenemos actualmente, en realidad no se trata de un feminismo radical, sino no podemos hablar ni siquiera de igualdad. Nosotros no podemos hablar de igualdad con respecto a los hombres simplemente porque no somos iguales. Tenemos que partir de ese supuesto. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos algunas situaciones físicas, anatómicas, que obviamente nos hacen diferentes, incluso endocrinos que nos hacen diferentes. Pero sí considerar que si tenemos las capacidades, esas capacidades no deben ser respetadas y nosotros debemos poder trabajar en igualdad de condición hasta donde
el trabajo sea igual. Es por eso que nosotros, por ejemplo, tenemos el derecho de la mujer a amamantar y nosotros no vamos a tener el derecho del hombre a amamantar, ¿cierto? Porque no tenemos la misma condición, para que veamos que somos totalmente diferentes. Seguimos. Entonces, en las primeras décadas del siglo XX, nosotros debemos hablar sobre el impacto de la Primera Guerra Mundial. Esa Primera Guerra Mundial tiene el tema de las muertes, las destrucciones, ¿verdad? Pero lo positivo en materia de derechos humanos en cuanto a la Primera Guerra Mundial es que ella hace que nazcan movimientos sociales que tienen que ver en principio con los derechos humanos. Entonces tenemos lo que para algunos fue la fracasada Sociedad de Naciones, producto entonces de la Primera Guerra Mundial. ¿Y qué pretendía entonces esa Sociedad de Naciones? Que viviéramos en paz y el bien de la colectividad, contribuir para el bien común. En cuanto a lo que son los avances en derechos sociales y laborales, entonces tenemos la conformación de la Organización Internacional del Trabajo en 1919. Entonces, lo que pretende la Organización Internacional del Trabajo es propiciar el cumplimiento de mejores condiciones laborales para la población trabajadora. Si lo vemos desde una concepción socialista, recordemos que los trabajadores solo tienen su fuerza de trabajo, entonces tenemos que cuidar la fuerza de trabajo. Miren que en realidad yo pienso que no es solamente una concepción socialista, sino que realmente, independientemente de si estamos hablando de un tema de derecha o de izquierda, o sea, no se trata para mí de eso, sino de propiciar buenas condiciones de trabajo. En cuanto a lo que es la Segunda Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial también tiene sus efectos sobre lo que son los derechos humanos. Recordamos entonces dentro de la Segunda Guerra Mundial los holocaustos y los genocidios como prueba de la fragilidad de la dignidad humana y que se expandió la conciencia mundial sobre los derechos humanos y se conforma entonces la ONU. En realidad, digamos que todos los pasos históricos que en un momento dado limitados o que tuvieron que ver con el tema social, de una u otra forma propiciaron los derechos humanos. O sea, no solamente podemos ver los aspectos negativos de muerte, de vulneración a la dignidad humana, sino que de una u otra forma propiciaron que realmente nosotros hoy día estemos aquí discutiendo, conversando sobre el tema de los derechos humanos. Aquí tenemos en 1948, entonces el 10 de diciembre, que se declara se realiza la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Esa Declaración Universal da como pie a la instauración del Día Internacional de los Derechos Humanos. Entonces, por eso es importante que nosotros conozcamos el contenido y obviamente, como estudiosos del derecho, tenemos que saber cuáles son nuestros derechos, porque si no sabemos nuestros derechos, entonces nosotros obviamente no vamos a poder exigirle a los estados los mecanismos de protección necesarios para que efectivamente se cumplan con los derechos humanos. En cuanto a lo que es el surgimiento de la segunda generación de derechos humanos, porque en la primera nosotros solamente tenemos los derechos individuales, en realidad en la segunda, los civiles y los políticos, los individuales civiles y políticos. Entonces en la segunda nosotros tenemos los derechos económicos, sociales, ¿verdad? Y culturales. Entonces hay una diversidad de derechos, los derechos que son inherentes al derecho de familia, que son derechos sociales, el derecho al trabajo, el derecho a la remuneración justa, la jornada de trabajo que tenga una regulación, ¿verdad? Las condiciones de trabajo justas tienen que ver entonces con esta segunda generación de derechos humanos. Recuerden que no es que surgen después, esos no son derechos que surgen después, esos son derechos que siempre hemos tenido, pero que en un momento dado no habían sido reconocidos por los estados y no tenían mecanismos de protección. Los derechos
derechos de tercera generación. Los derechos de tercera generación son considerados entonces derechos colectivos. Esos derechos tienen que ver con el medio ambiente sano. Tenemos derecho entonces a que no nos contamine el agua, el aire, la tierra, ¿verdad? Mucho hablamos sobre el uso de plaguicidas. Miren las situaciones recientes que nosotros tenemos en Azuero, los estudios que se están realizando sobre el tema del nacimiento de niños que ya están contaminados por metales pesados. O sea, efectivamente son realidades que yo los invito a que ustedes estén al pendiente y que reflexionen sobre esas realidades. Cuando nos toca dar clases nos hemos dado cuenta que muchas veces los estudiantes están ajenos a qué está pasando. O sea, a veces si salió algo en TikTok, eso sí lo sabemos, lo que pasó en el TikTok, pero si no salió en el TikTok, nosotros no lo sabemos. Entonces los voy a invitar incluso a ver las noticias internacionales, porque en las noticias internacionales nosotros podemos tener una visión más clara de qué está pasando adentro. Nos ven desde afuera, ¿verdad? Entonces no todo lo que vemos adentro es cierto, ni a veces todo lo que vemos afuera es cierto, pero nosotros tenemos que tener en la balanza y hacer una crítica, un análisis de lo que estamos haciendo, porque realmente la universidad es para eso, para que nosotros tengamos una visión crítica. Nosotros no podemos ser ni el yes man ni la yes woman, ¿verdad? No podemos dejarnos llevar de que todo es cierto, todo lo que nos plantean es cierto, ni todo obviamente es falso. Entonces, esa contaminación, dentro de esa tercera generación también nosotros tenemos el derecho a la paz. El derecho a la paz, el derecho a la autodeterminación de los pueblos. Miren todo el revuelo que hubo con respecto a lo que es el memorándum de entendimiento. Entonces, saber que todos nosotros como pueblo tenemos derecho a la autodeterminación. Entonces, los derechos humanos en América Latina también tienen que ver con los procesos de dictadura y las transiciones democráticas, o sea, todo lo que ha sucedido en América, lo que tenemos un pasito de años más, recordamos recientemente lo que era la dictadura de Noriega, el tema de la invasión, que obviamente iba contra nuestra autodeterminación como pueblo, pero que igual es una situación histórica que ninguno de nosotros aspiraría obviamente a que se vuelva a repetir. El papel de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, entonces, como lugar donde todos los pueblos pueden acudir en un momento dado cuando consideran que han fallado los mecanismos de protección a nivel nacional. Todo estudioso del derecho sabe o va adquiriendo conocimiento de que hay una serie de instancias dentro del proceso, ¿verdad? Entonces usted, si no está de acuerdo con una decisión, se establecen una serie de recursos. Pero ¿qué pasa si obviamente todos esos mecanismos que estaban establecidos por los países han fallado? ¿Y por qué puede ser que han fallado? Porque aunque se haya tal vez aplicado la norma, se han desconocido derechos humanos que son fundamentales. Por ejemplo, cuando se analiza el caso de una esposa que mata al esposo víctima de violencia doméstica y que fracasó el deber del Estado de propiciar entonces la protección a la esposa, las conocidas boletas de protección, o sea, realmente la boleta de protección a quién protege. Entonces, digamos que se da un episodio violento y la esposa mata al esposo. No se trata de que ella estaba legitimada, porque no regresamos al código laboral y del dibujo por ella no estaba legitimada en el momento dado, tal vez para matarla. Pero lo que se está analizando entonces es la falla del Estado, el daño psicológico, físico, la falta de protección que tuvo el Estado para comenzar. Para que tengamos claro entonces por qué los casos llegan hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y así podríamos ver el tema de poblaciones indígenas cuyo derecho ha sido vulnerado, el caso de Buena Panamá, que también se vulneró el derecho de los trabajadores en un momento dado. O sea, es un amplio aspecto de casos que pueden llevar entonces a la Corte Interamericana de Derechos Humanos precisamente
Vemos entonces que hay casos emblemáticos en Argentina, en Chile y en Colombia. Vamos a ver algunos resúmenes de esos casos emblemáticos. Entonces, en Argentina nos ubicamos en el contexto de la dictadura militar de 1976 a 1983. ¿Qué teníamos en ese aspecto? ¿O cuáles eran las violaciones? Las desapariciones forzadas, las torturas, los robos de bebés, la censura y la represión. Entonces se estima que hubo de 10.000 a 30.000 desaparecidos. ¿Qué nos queda en virtud de eso? ¿O qué es lo emblemático? El movimiento de resistencia pacífica de madres y abuelas de la Plaza de Mayo, que eran mujeres que habían experimentado la pérdida de hijos, de nietos, como parte de ese proceso de dictadura. Esa resistencia pacífica estaba orientada entonces a la exigencia de justicia y recuperación de la identidad de los nietos apropiados. Eso da como resumen juicio a las fuerzas militares en 1985, aunque tuvieron altibajos, las leyes de amnistía que fueron luego anuladas, y Argentina se volvió referente en justicia transicional y lucha contra la impunidad. En Chile, el caso de la dictadura de Augusto Pinochet de 1973 a 1980, ¿qué sucedió? ¿Cuáles eran las migraciones? Asesinatos, tortura, las detenciones arbitrarias y los exilios. El caso emblemático entonces es la caravana de la muerte, en la que se dieron ejecuciones extrajudiciales. A Pinochet lo detienen en Londres entonces en 1998 por una orden internacional de arresto, lo que marcó un precedente global en la justicia universal por crímenes de lesa humanidad. Esto da como resultado entonces la creación de la Comisión Reti en 1991 y la Comisión Valencia en 2003 para que se documentaran las violaciones de Chile y combinar memoria histórica con procesos judiciales a responsables. En Colombia, nuestros vecinos más cercanos, ¿verdad?, que tenemos entonces lo que es el problema de la FARC, la ELN, los paramilitares y las fuerzas estatales. Los desplazamientos forzados, los secuestros, las masacres, las ejecuciones extrajudiciales. Esto da como resultado entonces el acuerdo de paz del 2016 entre el gobierno de la FARC y que creó el sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición, incluyendo la Jurisdicción Especial para la Paz, que certifica entonces justicia transicional, la reparación de las víctimas y la verdad histórica, aunque hay grandes desafíos. Recuerda que cuando me presentaron hablaban sobre el tema del CEAL y la labor para el Consejo de Refugiados. Resulta que en un tiempo yo trabajé ese tema de refugio. Noruega es un país que tiene mucho dinero, porque conversando con los noruegos les preguntaba a ellos por qué ellos estaban tan interesados en el caso colombiano, porque ellos nos contrataban con abogados para atender los temas de solicitud de refugio aquí en Panamá. Y ellos decían que, como ellos estaban bien, ellos sentían la necesidad de dar, desde el punto de vista de la solidaridad, su cuota en beneficio de personas y poblaciones vulnerables. Entonces ellos habían escogido a los solicitantes de refugio colombianos. Y ustedes no tienen idea de la cantidad de historias que uno puede escuchar a raíz de ese conflicto, muchas de las cuales en realidad estudiando este tema más a fondo, los derechos humanos, yo pienso que es posible que Panamá en un momento dado hubiese podido ser también demandada si se cumpliera con todos los procedimientos por la negativa de refugiados que realizaron solicitudes, pero por no poder sustentar adecuadamente esas solicitudes, les fueron negadas. Pero no era que no tuvieran una realidad, algunos de ellos, sino que, por ejemplo, por mencionar que era amigos de X panameño y que el panameño le había dicho que aquí había facilidades de trabajo, simple y sencillamente se les negaba la posibilidad de refugio. O sea, no se entraba en realidad al fondo de por qué no habían llegado hasta aquí hasta Panamá, sino que simplemente pensaban que era un tema meramente económico y se les negaba el refugio. Eso sin demeritar, por ejemplo, que en su momento nos correspondió dar capacitación a la Policía Nacional, porque los policías también tenían que tener conocimiento
momento que había solicitantes de refugio que, si bien es cierto, no se les había reconocido la condición de refugiado, tenían derechos y que les protegía el derecho internacional, y que en todo caso que la Policía Nacional estuviera los números de teléfono de nosotros como abogados para que nos llamaran y nos preguntaran si efectivamente eso era solicitante de refugio. Al final, ¿cómo se resolvió? Con una nota que tenía una duración de 6 meses o de 1 año, en la cual se establecía que la persona era el solicitante de refugio. ¿Por qué? Porque de lo contrario se estaba negando una institución que estaba ya acomodada a nivel internacional, que era el refugio como tal. Gracias, Federico. La siguiente. Entonces, ¿cuáles son nuestros retos actuales? El tema de las migraciones y los refugiados sigue siendo entonces un reto actual. Nosotros tenemos el caso de la guerra, lo que está pasando en la Franja de Gaza, el hecho de que las personas estén desplazadas. Acá más cerca tenemos la situación de los que entramos por la provincia de Darién, y resulta ser que todos ellos tienen derecho a ser tratados como personas. En realidad no importa la razón por la que ellos llegaron hasta allí, pero ellos tienen derecho a que los traten como personas. Eso también, sin lamentar las situaciones que pasan, las violaciones, las muertes, los delitos contra el patrimonio, y muchas de ellas son víctimas de personas que realizan trata, o sea, todo lo que puede estar involucrado en un momento dado, que no solamente en materia de derechos humanos, sino incluso son materias de derechos penales. También tenemos como reto actual lo que es la brecha digital y los derechos en Internet. Cuando hablamos de la brecha digital, recuerda lo que pasamos aquí en Panamá con la pandemia. Es el tema de que si los niños en la comarca podían en un momento dado tener o no tener una computadora para conectarse a una clase, pero resulta que tal vez que en esos lugares ni siquiera hay señal. Yo se lo digo por experiencia propia. Aquí en la facultad había un estudiante que en clase cuando llegó la pandemia, él estaba en la comarca y él me decía: profesora, yo estoy acá subido a la montaña, abajo de un árbol, debajo de la tormenta, para poder lograr la señal. Para que veamos el tema entonces de cómo andamos con la brecha digital, que no tenemos que irnos ni a Noruega, ni a Suecia, ni a África, porque a veces pensamos que tenemos que ir hasta África para ver ciertas situaciones que tenemos aquí a la vuelta de la esquina, y que pareciera que como a mí no me afecta, entonces no me importa. Entonces también es un llamado a la reflexión. Entonces también tenemos como reto los derechos de la minoría. A mí se me dificulta a veces así la cara de LGBT, porque se me hace un poquito complicado, no por lo que involucra, sino por lo que mucha letra, ¿verdad? Pero que todos sabemos de una u otra manera lo que es, y los derechos de los pueblos indígenas. Se trata de reconocernos como seres humanos, todos tenemos los mismos derechos, independientemente de lo que le guste, cómo le guste, a qué hora le guste. Usted tiene los mismos derechos que los demás. Entonces, también es un llamado a la tolerancia. Tolerancia no se entienda que es libertinaje, simplemente tolerar. Porque también la intolerancia lleva a la comisión de conductas que incluso muchas de ellas son conductas delictivas. Y el otro reto actual, el cambio climático. Miren que por ahí cuando uno lee, por ejemplo, el tema de que se han sembrado nubes y luego hay inundaciones, cuando se dice que hubo un tsunami de nieve en Rusia, y que el tsunami de nube en Rusia es parte de una manipulación ambiental. O sea, realmente hay muchas publicaciones, como les decía, no es que todas sean ciertas o que todas son falsas, pero nosotros tenemos que permanecer informados de lo que está pasando, ¿verdad? Si es o no es, y tener el pensamiento crítico y analítico. Entonces, dentro de las críticas y desafíos, nosotros tenemos la universalidad versus el relativismo cultural.
bueno donde quiera que se encuentre y lo malo es malo donde quiera que esté. Eso es universalidad. Y lo que es el relativismo cultural, espero que no se me estén durmiendo porque cuando terminemos le voy a hacer los quiz. Meto mucha virtualidad, yo pienso que ya tengo que salir de la virtualidad porque si no la gente se aburre y el cerebro se adormece. Ustedes saben que hay unos estudios que dicen que si usted utiliza mucho la inteligencia artificial, eso afecta a las neuronas. ¿Ustedes saben eso? Sí, lo saben, pero la usan, ¿verdad? Pero que si la usan, nosotros no podemos cuenta. ¿Qué dice? Nos toca usar. La inteligencia artificial no es mala, pero la inteligencia artificial no vino a desplazar la inteligencia natural, que es lo que yo siempre les digo a ustedes. Aproveché para hacer mi comercial y mi paréntesis, porque ustedes saben que yo siempre les digo lo bueno, lo malo y lo bueno. Ajá. Entonces, el relativismo cultural. Estamos en el relativismo cultural. Bueno, resulta que lo que es bueno acá, tal vez es malo en Japón, tal vez es malo en la India. Entonces, allí tenemos un reto, ¿verdad? Porque tenemos que establecer mecanismos de protección, que de protección también cuando vienen esos extranjeros a Panamá o cuando nosotros nos desplazamos hacia el extranjero y comprender que los derechos humanos no tienen fronteras. El choque entre la soberanía estatal y los derechos humanos. Es que resulta ser que la soberanía estatal no puede estar por encima de los derechos humanos. ¿Qué es lo que sucedió cuando estuvimos en la pandemia? Que nos cuestionábamos en un momento dado en el tema de la vacunación y que tantos derechos podían tener los ciudadanos a decir que no se querían vacunar. Para que veamos el tema de la soberanía estatal y los derechos humanos. Saben ustedes que por ahí hay un tratado de obligación de vacunación ante casos de pandemia. Estaban ustedes presentes, lo vieron, lo saben. ¿Sí lo saben? ¿No lo saben? Investiguen. Y lo que es la instrumentación política. Recuerden que muchas cosas dependen entonces de cómo los gobiernos vislumbran lo que es el bienestar de la colectividad y obviamente de los derechos humanos. Para que nosotros todos estemos bien, individualmente debemos estar bien. Por eso dice la Organización Mundial de la Salud, que la salud no solamente es ausencia de enfermedad, nosotros tenemos que tener un estado de bienestar. Usted puede ser que no tenga una enfermedad física, pero si a usted el dinero no le alcanza para cumplir con sus obligaciones, eso a usted lo estresa. Entonces aquí ya usted perdió la salud. Usted tiene eso claro, ¿verdad? ¿Cómo le afecta a usted ese estrés? Ese estrés de no saber en qué gastas el décimo. ¿Cuál es la deuda que usted va a pagar primero? O simplemente el estrés de no tener trabajo. Si no tiene trabajo, aunque usted tenga unos exámenes de salud, entre comillas, excelentes, usted no goza de salud. Y resulta ser que la salud también está vinculada al tema de los derechos humanos. Sí. Nuestras conclusiones, así no lo sigo aburriendo. Las conclusiones. Los derechos humanos son una construcción histórica en constante evolución. Miren que todo lo que hemos hablado no ha estado desvinculado a derechos humanos. En ciertos momentos han sido reconocidos, en otros momentos han sido vulnerados, pero tanto en la Primera y Segunda Guerra Mundial, por decir un ejemplo, tuvieron resultados positivos porque dieron origen a movimientos sociales que sirvieron para la evolución de los derechos humanos. Incluso la revolución industrial tuvo sus aspectos positivos, las revoluciones industriales aspectos positivos en cuanto a lo que eran los derechos de los trabajadores. No están garantizados. No están garantizados. Dependen de luchas sociales y marcos jurídicos. Luchas sociales. Ya nadie quiere luchar. Estamos en la zona de confort. La responsabilidad de las nuevas generaciones en la defensa de los derechos humanos. ¿Por qué son responsables a futuro? Porque hemos visto que los derechos humanos
surgen en la historia. Entonces, si surgen en la historia, obviamente no se ha acabado la construcción de la defensa de los derechos humanos. Una reflexión. La historia de los derechos humanos es la historia de nuestra lucha por la dignidad. Miren que no fue lineal, ni pacífica, ni sencilla. Fueron siglos de opresión, resistencia, sangre y palabras. Pero lo que hemos logrado no está garantizado para siempre. Cada generación tiene el deber de defender lo conquistado y avanzar lo pendiente, porque donde los derechos no se respeten, la humanidad retrocede. Decía Martin Luther King Jr. en la cárcel de Birmingham en 1963. La injusticia en cualquier lugar es una amenaza a la justicia en todas partes. Estamos atrapados en una red ineludible de mutualidad, ligados a un solo destino. Lo que afecta a uno directamente afecta a todos indirectamente. O sea, no es, jóvenes, que a mí no me afecta, a mí no me interesa. Indirectamente a mí me afecta. Cuando hay un muerto en Colón, a usted le afecta. Esto le afecta. Ese cuenta, nos afecta, la violencia nos afecta. Porque así mismo, como está en otro barrio, puede llegar a su barrio, ¿verdad? Y psicológicamente hablando, tiene que llegar porque usted, por ejemplo, mata a una persona en una calle de Colón, usted no vive en esa calle de Colón, pero usted pasa por esa calle de Colón para llegar a su destino. Para que estemos claros, entonces, que no nos podemos desvincular de la calle. No sé si me pasé del tiempo, pero realmente no estoy del tiempo, nadie me dijo, no era entendido. Está bien. Gracias.